Hola, soy Rubén y soy profe de matemática. En el video de hoy vamos a resolver tres tipos de ecuaciones con números complejos. Desde una lineal, pasando por una cuadrática pura y por último el típico ejercicio de examen en donde vamos a terminar utilizando la fórmula resolvente, fórmula general o también conocida como Bhaskara. Comencemos con este video. Bueno, como toda ecuación, nuestro objetivo es encontrar el valor de x. En este caso, tenemos un paréntesis que adelante tiene un signo negativo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de este paréntesis. Tenemos dos opciones. Podemos pasar todo este paréntesis sumando, porque tiene adelante un signo más, y la otra opción es hacer distributiva. ¿Por qué? Porque acá adelante lo puedes tomar como que tienes un menos 1. Mira, yo te voy a mostrar los dos casos, porque es importante que sepas una cosa. Si vos pasás todo este término sumando, ojo porque no te van a cambiar los signos, ¿sí? Te va a quedar 10 más 4i, está restando, pasa sumando, 2 más 5i. Acá el error que normalmente se comete es que le cambies el signo a los dos números que tenés dentro del paréntesis. Bueno, entonces ahora acá sacas el paréntesis, haciendo el arreglo de los signos, y continúas con el ejercicio, ¿sí? ¿Cuál sería la otra forma? Mirá, recordá, si acá no hay nada, significa que hay un 1, que está multiplicando a todo esto. En este caso sería un menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer distributiva con este menos 1 a todo lo que tengo dentro de los paréntesis, para sacar ese paréntesis. Entonces, te quedaría 3x menos por más menos, 1 por 2, 2, menos por más menos, 1 por 5, 5i, igual a 10 más 4i. Fíjate que ya nos deshicimos de ese paréntesis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar como despejamos siempre. Vamos a dejar la x sola. Entonces voy a pasar hacia el otro miembro este término que está restando y este término que está restando. Por lo tanto, te quedaría de este lado 10 más 4i. El menos 2 pasa sumando, menos 5i pasa sumando. Bien, de este lado te queda 3x. ¿Qué hacemos ahora? Agrupamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Por lo tanto, esto te va a quedar 3x igual 10 más 2 nos queda 12, más 4i más 5i nos queda más 9i. Pero fíjate que todavía la x no está despejada completamente. ¿Por qué? Porque tenemos un 3. ¿Qué le está haciendo el 3 a la x? La está multiplicando. Entonces va a pasar dividiendo. Eso te quedaría de la siguiente manera. De este lado te quedaría la x sola, 12 más 9i, todo sobre 3. ¿Sí? Porque el 3 va a dividir a todo. Como nosotros estamos trabajando en el campo de números complejos, tenemos que tener bien identificado la parte real y la parte imaginaria. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este paso? Este 3 que tenés en el denominador, lo voy a distribuir para los dos términos, cosa de separar esa línea de división. Es decir, que te va a quedar 12 sobre 3 más 9 sobre 3i. ¿Qué hacemos ahora? Directamente simplificamos. O dividimos en este caso 12 dividido 3, eso te queda 4, más 9 dividido 3 te queda 3i. Y ahí resolvimos esta ecuación lineal con números complejos. Vamos ahora con el segundo ejemplo en donde vamos a tener que trabajar con una ecuación cuadrática pura. Vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, vamos con el segundo ejercicio, pero antes de comenzar con este ejercicio te tengo que recordar un concepto que es el corazón de este tema, la unidad imaginaria. Vos sabés que por definición tenemos que i al cuadrado es igual a menos 1. La unidad imaginaria es i. Entonces, si yo quiero dejar la i sola, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasar este cuadrado para el otro lado como raíz. ¿Bien? Y ahí tenemos despejada la unidad imaginaria. Esto te lo voy a dejar escrito acá y tenerlo muy presente porque lo vamos a estar utilizando muchísimo en esta clase de ecuaciones con números complejos. Si hasta acá el video te está sirviendo, te voy a pedir que me regales un me gusta y te quiero invitar a que te suscribas al canal. Y si querés darme una mano extra,
En la descripción del video tenés los links correspondientes para hacer una donación. Cualquier donación que quieras hacer, por pequeña que sea, me permite seguir realizando videos educativos completamente gratuitos. Vamos ahora a continuar con este ejercicio. Mira, lo primero que vamos a hacer va a ser pasar este 9 que está sumando restando al otro miembro. Entonces esto te va a quedar de la siguiente manera. X al cuadrado igual a menos 9. Pasamos este exponente como raíz y nos queda raíz cuadrada de menos 9. Y acá es donde empiezan a trabajar los números complejos. Acá ya los números reales no nos sirven. Entonces tenemos que hacer algo. Antes de continuar, algo importante. Como yo voy a sacar una raíz cuadrada, acordate que acá vas a tener dos soluciones, más y menos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este menos 9 que yo tengo acá, lo voy a separar, lo voy a descomponer de la siguiente manera. 9 por menos 1. Esto es lo mismo que esto, porque fíjate, mira, más por menos menos, 9 por 1 es 9. ¿Qué vamos a hacer? Este menos 9 lo vamos a escribir de esta manera. Te va a quedar así, mira. X igual a más menos raíz de 9 por menos 1. Siguiente paso, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la propiedad distributiva de la radicación. Y eso lo puedo hacer, ¿por qué? Porque están multiplicando. Es decir, que voy a distribuir esta raíz en cada número, ¿sí? Raíz de 9 por raíz de menos 1. Acuérdate, esto lo puedes hacer porque hay una multiplicación, si no, no. ¿Bien? ¿Cómo vamos a seguir ahora? Vamos a desarrollar. X nos va a quedar más menos. Raíz de 9 es 3. Pero fíjate una cosa muy importante. Raíz de menos 1. ¿Qué dijimos? ¿A qué era igual? Raíz de menos 1 es igual a la unidad imaginaria. Entonces yo puedo reemplazar este menos 1 por y. Paso siguiente. Voy a encontrar las dos soluciones. x1 y x2. x1 va a ser 3i, voy a tomar el positivo, y x2 va a ser menos 3i. Voy a tomar el número negativo. Y ahí tenemos las dos soluciones de esta ecuación cuadrática pura. Vamos ahora a pasar al tercer ejercicio, en donde es un ejercicio que siempre lo toman en los exámenes. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Bueno, vamos con este tercer y último ejercicio, que es el típico ejercicio de examen. Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de este paréntesis. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer propiedad distributiva. ¿Qué nos queda acá? X por X. Acordate que si vos tenés X por X, podés usar la propiedad de la potencia, en donde si tenés las mismas bases y hay una multiplicación, los exponentes se suman. Cuando no hay nada y un 1, o sea que te quedaría X a la ¿cuánto? 1 más 1, 2. ¿Bien? O sea que X por X es X al cuadrado. Más por menos menos, acá adelante hay un 1, 1 por 2, 2, que X igual a menos 2. Enseguida que veo un término cuadrático, un término lineal y un término sin X, sospecho de la fórmula resolvente o fórmula general o Bhaskara, como vos la llames, es exactamente lo mismo. Pero para hacer esa fórmula, la condición fundamental es que esté igualado a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este menos 2 lo paso para el otro miembro. Es decir, ¿qué te va a quedar? X al cuadrado menos 2x, está restando, pasa sumando, y te queda todo igualado a 0. Ahora sí, puedo usar la fórmula resolvente. ¿Bien? Lo primero que hacemos es encontrar A, B y C. Si vos no te acordás bien cómo se trabaja con la fórmula resolvente o fórmula general, te dejo acá arriba la recomendación y en la descripción del video también por si lo querés repasar, ¿sí? A vale 1, B vale menos 2, mucho cuidado con eso, y C vale 2. Reemplazamos estos valores en la fórmula. Bien, ahí reemplazamos, mucho cuidado ahora porque cuando desarrollamos, menos por menos es más, te queda positivo, y desarrollamos todo lo que está acá adentro, ¿bien? Por último hacemos esta resta y fíjate que otra vez nos queda una raíz cuadrada con un radicando negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos hoy. Este menos 4 lo puedo escribir como 4 por menos 1 y después separar directamente las raíces como hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a hacer eso, que nos va a quedar de la siguiente manera. 2 más menos raíz de 4 por raíz de menos 1. Todo dividido 2. Siguiente paso, desarrollamos esto. Raíz de 4 sabemos que 2 y raíz de menos 1, por lo que hoy demostramos, es la unidad imaginaria. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera.
2 más menos. Raíz de 4 es 2, menos 1 es i, sobre 2. Y acá nos ocurre exactamente lo mismo que nos pasó en el ejemplo anterior. Tenemos que tener bien identificado lo que es la parte real y la parte imaginaria. Por lo tanto, este 2 que está en el denominador lo vamos a distribuir con los dos términos. Entonces, eso te va a quedar de la siguiente manera. 2 sobre 2 más menos 2 sobre 2i. Antes de continuar, te quiero decir que si querés seguir repasando ecuaciones con números complejos, te dejo al final un video en donde sigo trabajando con números complejos, te va a servir de mucho. Si querés, míralo. ¿Qué hacemos ahora? Dividimos. Es decir, que nos va a quedar 2 dividido 2, 1, más menos 2 dividido 2, 1 y. Y por último, encontramos las dos soluciones, x1 y x2. x1 va a ser 1 más y 1 menos i. Y ahí resolvimos este típico ejercicio de examen. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si quieres hacer una donación, en la descripción del video vas a encontrar los links correspondientes. Nos vemos en próximos videos. Saludos.